Hola, ¿qué tal? Familia y amigos, gracias una vez más por acompañarme. Y bueno, vamos a estudiar esta semana. Nuestra lección se titula La Iglesia y la Educación. Nuestro versículo de memoria está en Primera de Tesalonicenses 2, 6 al 8. Así que vamos a aprendernos poco a poco esta cita. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Desde los primeros tiempos en que los fieles se reunían para adorar a Dios en sinagogas, hogares e iglesias, la Biblia muestra a gente que, mediante el estudio de la Escritura y la adoración, anhela conocer a Dios y comprender su voluntad. La Biblia también revela repetidamente que la iglesia es un lugar donde debe haber deliberaciones serias y relevantes, y donde la gente pueda crecer en el conocimiento de Dios y su voluntad. A veces tenemos miedo de hacer preguntas. Sin embargo, descubrimos que en la Biblia muchas veces se usan preguntas para lograr que la gente tenga una comprensión más clara de Dios. Para que la iglesia sea un lugar de aprendizaje, debe proporcionar el espacio que haya verdadero diálogo. Así como suele decirse en la escuela, no hay preguntas tontas. Debemos ofrecer dentro de la iglesia un entorno seguro para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y su plan para su vida. Ahora, vamos a leer las notas. Dice, en la iglesia de la primera época se enseñaba el cristianismo puro. Sus preceptos fueron dictados por la voz de la inspiración. Sus ordenanzas no estaban corrompidas por el artificio de los hombres. La iglesia manifestaba el Espíritu de Cristo y parecía hermosa en su sencillez. Sus adornos eran los santos principios y vidas ejemplares de sus feligreses. Multitudes eran ganadas para Cristo, no por medio de la ostentación o el conocimiento, sino mediante el poder de Dios que acompañaba la simple predicación de su palabra. A medida que proclamaban un Salvador todopoderoso, resucitado, sus palabras conmovían los corazones y hombres y mujeres eran ganados para el Evangelio. Multitudes que habían vilipendiado el nombre del Salvador y despreciado su nombre, ahora se confesaban discípulos del crucificado. Los apóstoles no cumplían su misión por su propio poder, sino con el del Dios viviente. Su tarea no era fácil. Las primeras labores de la iglesia cristiana se realizaron bajo opresión y amarga aflicción. Los discípulos encontraban constantemente privaciones, calumnias y persecuciones en su trabajo, pero no consideraban sus propias vidas como caras. Antes se regocijaban porque eran llamados a sufrir por Cristo. La irresolución, la indecisión y la debilidad de propósito no hallaban cabida en sus esfuerzos. Estaban dispuestos a gastar y ser gastados. El sentido de la responsabilidad que descansa sobre ellos purificaba y enriquecía sus vidas, y la gracia del cielo se revelaba en las conquistas que lograron para Cristo. Con el poder de la omnipresencia, Dios obraba por medio de ellos para hacer triunfar el Evangelio. En la iglesia del hogar, los niños han de aprender a orar y confiar en Dios, enseñarles a repetir la ley de Dios. Así se instruyó a los israelitas acerca de los mandamientos, y las repetirás a tus hijos, y cuando te levantes,
y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Esto está en Deuteronomio 6:7. Venid con humildad, con un corazón lleno de ternura, con una comprensión de las tentaciones y peligros que hay delante de vosotros y de vuestros hijos. Por la fe, vinculadlos al altar, suplicando el cuidado del Señor por ellos. Educad a los niños a ofrecer sus sencillas palabras de oración. Decidles que Dios se deleita en que lo invoquen. ¿Pasará por alto el Señor del cielo tales hogares sin dejar una bendición por ellos? No, por cierto. Los ángeles ministradores guardarán a los niños así dedicados a Dios. Ellos oyen las alabanzas ofrecidas y la oración de fe y llevan las peticiones a aquel que ministra en el santuario en favor de su pueblo y ofrece sus méritos en su favor. Quiero recordar esta frase que dice aquí, muy corta, que dice: estaban dispuestos a gastar y ser gastados. Saben, muchas veces nosotros buscamos nuestra propia comodidad y eso nos limita. Saben, si nosotros estamos dispuestos a gastar y ser gastados, Dios puede obrar en nosotros grandes proezas, no por nosotros mismos, sino con el poder de Dios y para honra y gloria de su nombre. Y también quiero repetir esta cita de Deuteronomio 6:7. Hablando de la ley de Dios, dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Te imaginas qué bendición todo el tiempo estar alabando a Dios, recordando sus leyes, sus mandamientos, pero no solo recordándolos, sino que haciéndonos partícipes de este plan de Dios? Acompáñame a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu amor y tus bendiciones. Gracias por las personas que están aquí reunidas. Mi esposo grabando, por la familia a la distancia, por los amigos que están siguiendo este programa. Toca sus vidas y te suplicamos por sus peticiones más profundas. Tú conoces sus sueños, sus anhelos, sus preocupaciones. Y Padre Celestial, te suplicamos que nos des salud no solo a nivel físico, sino especialmente a nivel espiritual. Estamos viendo que los niveles de violencia intrafamiliar se están incrementando cada vez más, pues a consecuencia del encierro, del temor, de la pérdida de nuestros seres amados. Ayúdanos, Padre Celestial, a que a pesar de toda la circunstancia que estamos viviendo, nosotros mantengamos nuestros ojos puestos en el cielo, que observemos constantemente a Jesús, su vida, su sacrificio y el maravilloso ministerio que está realizando en este momento. Y gracias porque nuestras oraciones son escuchadas, porque podemos acercarnos confiadamente ante tu trono de gracia. Acompáñanos, por favor, permite que lo que aprendamos quede grabado en las tablas de nuestros corazones y en nuestras mentes, y que repitamos tus mandamientos y tus promesas en todo momento de nuestras vidas. Todo esto te lo agradecemos y te lo suplicamos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos una vez más. Que Dios te bendiga.